Hoy tenemos un invitado de lujo porque tenemos a Albert Alberich, que es el actual director de Modarré. Hoy Modarré es el mayor operador de recogida de ropa usada en España. Este año nos acercaremos más hacia los 50 millones de kilos de ropa recogida. Estos kilos significan cerca de 1.500 puestos de trabajo. Más del 50% están reservados a personas en riesgo de exclusión. ¿Cómo se combina esa tendencia que hay del slow fashion con la que hay justamente de la moda rápida y de todas las marcas que salen como Shein, como Temu? Yo creo que todavía nos queda una dosis de estigmatización, pues la ropa usada es de pobre. Oye, el sector social, ¿cómo de grande y de relevante es? Es una potencia en España. Estamos hablando de 2,5 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo va a cambiar el panorama para un consumidor en los próximos 5 o 10 años? ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué marca de las que conocemos hoy en día crees que está mejor preparada para el futuro de la moda? ¿Tú qué futuro sueñas para Modarré? Hola, hola, esto es Punto y Seguido. Bienvenidos un día más a nuestros episodios en los que nos gusta hablar de innovación y cómo esta tiene impacto en las personas, en la sociedad y en la gente que la lleva a cabo. Para abrir un poco el apetito del capítulo de hoy, quiero que pensemos en los contenedores rojos que muchas veces habremos visto cerca de nuestras viviendas, ¿no? Que son los contenedores que recogen la ropa que todavía se puede utilizar y que quieres donar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en España aproximadamente se recogen al año unos 100 millones de kilos de ropa. De esos, casi la mitad lo recoge la misma organización de la que vamos a estar hablando hoy, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esos 50 millones de kilos de ropa que recogen, si lo pasáramos a los pantalones vaqueros que seguramente llevas puesto ahora mismo, estamos hablando de unos 80-90 millones de vaqueros. Si los pusiéramos en fila india y les hacemos un nudito, con toda esa ropa estaríamos dando 2 veces la vuelta a la Tierra. Eso es la cantidad de ropa que al año, solamente en el país de España, se recoge, se clasifica, se procesa y se intenta reaprovechar. Pues para hablar de todo eso, hoy tenemos un invitado de lujo porque tenemos a Albert Alberich, que es el actual director de Modarré. Modarré, que es una cooperativa muy original por tanto como cómo nace y cómo ejecuta todo lo que hace, porque además es una empresa de inserción que da trabajo a más de 1.400 personas, de las cuales casi la mitad, si no me equivoco, incluso más de la mitad, son personas de inserción, que también hablaremos un poquito de por qué esa filosofía y lo que consiguen. Y tenemos muchas ganas, una vez más, de freír preguntas a Albert, y también para eso cuento con la indispensable Nat. ¿Cómo estás, Nat? Muy bien, Miguel, gracias. Hola, Albert, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Seguido. Gracias a vosotros. Pues me encantaría empezar con que nos cuentes un poco quién es Albert, desde el baloncesto hasta la actualidad, y que nos cuentes qué es Modarré y si puedes darnos algunas cifras para que quienes nos están escuchando dimensionen la iniciativa. Bueno, Albert es un varón que nació en los años 50 del siglo pasado, sin entrar en detalles, que estudió Ciencias Químicas, es licenciado en Ciencias Químicas, que nunca ha trabajado de químico, que durante una época, compaginando estudios universitarios, pues se dedicó profesionalmente al baloncesto, como he comentado, entrenando pues a la Salle de Barcelona y posteriormente siendo entrenador de la selección junior española, pero que también empezó a trabajar en la empresa ordinaria y ahí pues desde una empresa de confección textil, que ya fue un primer contacto en el textil en esos años, en los años 80, hasta posteriormente el mundo de la asesoría, hasta que hacia finales de los años 90 un contacto de una persona del ámbito de Cáritas, tuve ese primer contacto con Cáritas, y entré en este mundo como voluntario, compaginando pues, esas acciones de voluntariado con mi trabajo en ese momento de asesoría. Y esa fue la entrada en el mundo de Cáritas y creo que va a ser la salida. O sea que también voy a acabar saliendo como voluntario de Cáritas cuando acabe pues, con esta dirección de Modarré, ¿no? Y en cuanto a Modarré, pues comentar, hoy Modarré, tal como comentaba Miguel, es el mayor operador de recogida de ropa usada en España. Este año nos acercaremos más hacia los 50 millones de kilos de ropa recogida durante el año 2024, posiblemente 47-48 millones de kilos. Siempre con ese objetivo, ¿no?, de la creación, el primer objetivo, que es el objetivo que genera el nacimiento de Modarré porque si miramos el nacimiento nos tendríamos que remontar más en el tiempo, incluso más que esos años 50 de los que hablaba antes, sino de esa tradición que nació sobre todo en la posguerra española, que hacía que en las familias españolas, cuando esa ropa que estaba en buen estado de uso, no había otra salida, se llevaba
a las parroquias donde las voluntarias y los voluntarios de Cáritas la condicionaban para hacerla llegar a las familias necesitadas de su entorno, ¿no? Y a partir de ahí, cuando los volúmenes nos fuimos alejando de esa época de posguerra y los volúmenes de ropa cada vez eran más importantes y la calidad de la ropa era mejor, sí que nació en algunos proyectos de Cáritas, en algunas Cáritas diocesanas, en Bilbao, Barcelona, Zaragoza, esa idea de que el tratamiento de esa ropa podía servir para crear puestos de trabajo precisamente para esas personas que llegaban a Cáritas y que, aparte de recibir la atención asistencial que recibían de Cáritas y que siempre se recibirá de Cáritas, que es una de sus razones de ser, había algo más que era que el convencimiento de que para ayudar a esa persona realmente a salir de esa situación de exclusión, la mejor herramienta era un lugar de trabajo, ¿no? Y esos volúmenes de ropa que cada vez eran más importantes, que incluso bloqueaban ya esas parroquias y esos roperos, y se tenían que empezar a alquilar locales, pues empezaron a crearse puestos de trabajo en esos proyectos. Y de ahí nace, pues bueno, ha sido la evolución con el paso del tiempo y llegar a ser, pues hoy, el mayor operador y tal, ¿no? Aparte de estos kilos, significan cerca de 1.500 puestos de trabajo, tal como decía Miguel, más del 50% están reservados a personas en riesgo de exclusión. Una persona en riesgo de exclusión, me gusta aclararlo siempre, no es Cáritas o otra entidad social que decide que una persona está en riesgo de exclusión, sino que siempre son los servicios sociales públicos. Normalmente son los servicios sociales municipales, que son los que reciben esas demandas, o los servicios penitenciarios, o los centros de jóvenes extutelados, ¿no? Que son los que tienen la capacidad de decir, esta persona está en riesgo de exclusión y es susceptible de ser contratado por esa empresa de inserción, ¿no? De las que pues 50 empresas de inserción de toda España, promovidas por diferentes Cáritas diocesanas de toda España, son las que hoy son socias de Modarre, y que constituyen formalmente, en marzo del 2020, constituimos la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, Modarre, ¿no? Con estos hoy 50 socios, pues desde, yo diría que excepto 2 comunidades autónomas, presencia en toda España. Qué bueno. Oye, Albert, y además de vosotros lleváis mucho tiempo, pero o sea, en España, por ejemplo, los contenedores amarillos de la recogida de envases es algo que ya se sabe que está como regulado. Hay una cultura de que, pues, evidentemente tienes que separar, o sea, como que está. La ropa, eso, hasta ahora no está regulado, pero hay una regulación que además entra a jugar ya, ¿no? Y de hecho, pues también en parte por eso y también en parte por el buen interés, lleváis mucho tiempo trabajando con grandes grupos textiles, con grandes distribuidores. Estáis ahora en un acuerdo muy interesante con Alcampo para poder vender la ropa, pero ¿qué va a cambiar en los próximos años en el mundo textil? ¿Vamos a tener que tener más cuidado con la ropa? ¿Se va a dar más? ¿Va a duplicar la cantidad de kilos? O sea, ¿qué está pasando? Sí, va a haber un aumento. Hay una obligación antes del 1 de enero de que todos los ayuntamientos, administraciones locales liciten la recogida separada del residuo textil, o sea, no solamente de la ropa en buen estado, sino esa ropa que también tiene agujeros, también tiene que ser entregada para que pueda entrar en los circuitos de reciclaje y tener en cuenta que hay unas ratios en Europa que hablan de, por ejemplo, Francia, que es el país más adelantado porque tiene su sistema de responsabilidad empleador-productor hace ya más de 10 años que está en funcionamiento, su RAP hace más de 10 años que está en funcionamiento, por lo tanto están muy desarrollados, tienen una ratio de un contenedor cada 1.300 habitantes, 1.400 habitantes, ¿no? En España tenemos una ratio de un contenedor por cada 2.200, 2.300 habitantes, ¿no? Y tenemos poblaciones importantes en que tenemos un contenedor por cada 7.000, por cada 8.000 habitantes, ¿no? O sea, tenemos zonas que la gente vaya a llevarlo, o sea, es casi como ir al punto limpio para echar una camiseta, ¿no? Sí. O sea, tenemos comunidades autónomas con una ratio perfecta, o sea, que incluso por debajo de los 1.300 habitantes por contenedor, pero tenemos eso, poblaciones. Por lo tanto, ahí va a haber un salto importante y de esos 100 millones, 110 millones de kilos que se recogen separadamente, entendemos que progresivamente no va a haber una avalancha en el año 2025, sino que progresivamente un poco la estimación que nos estamos manejando es que en el entorno del 2030 nos podamos acercar a los 200 millones de kilos, o sea, no superarlos, ¿no? Vale. Que sería conseguir unas ratios parecidas a las que está consiguiendo Francia con la proporcionalidad de población, ¿no? Vale. Albert, y ahora que hablas de esta situación en Francia, ¿cómo se combina esa tendencia que hay del slow fashion con la que hay justamente de la moda rápida y de todas las marcas que salen como Shein, como Temu?
Bueno, combinan mal, ¿no? Como el agua y el aceite, ¿no? O sea, son dos dificilísimos de combinar. Yo diría que el slow fashion, además, va demasiado poco a poco, ¿no? O sea, que demasiado slow. La primera, demasiado slow, y el fast fashion, el ultra fast fashion, va demasiado fast, ¿no? O sea, que realmente son la exageración de su definición, ¿no? Yo creo que de todas formas el camino sea por mentalización de la sociedad, que yo creo que cada vez estamos más convencidos, ¿no?, de este tema, ¿no?, por la propia acción de las marcas, pero también de la legislación europea, ¿no? Europa sí que está marcando un camino a seguir y que creemos, ¿no? O sea, no sé si se llegarán a aplicar la cláusula Shein, que por ejemplo Francia pues está dándole vueltas a una cláusula Shein como tipología, pero que la han definido como cláusula Shein, pero que puede ser Temu o otros miembros de esta ultra fast fashion. Pero sí que evidentemente como sociedad no nos podemos permitir que la ultra fast fashion sea nuestro primer modo o primera opción de vestir, ¿no? En cambio, sí que slow fashion en sus diferentes modalidades sí que tenemos que ir avanzando, no tan slow, ¿no?, sino cambiando un poco de marcha. Y según lo que tú piensas, ¿los jóvenes dónde están? ¿Están mirando más hacia el slow, hacia el ultra fast, en los dos? Yo diría que están... tiene el corazón partido, ¿no? O sea, que decía. Yo diría que hay de todo, ¿no? O sea, hay jóvenes que son radicales del slow fashion, de la reutilización, que son clientes de nuestras tiendas, por ejemplo, y que su primera, no te diría que su única opción, en algunos casos sí, pero que su primera opción de compra es la reutilización, ¿no? Por precio, por convencimiento, por ese impacto social incluso en nuestras tiendas, ¿no?, que conocen que hay un impacto social detrás de nuestra acción, pero sobre todo ese impacto medioambiental, ¿no? Entonces, ahí esperemos, ¿no?, que lo que no nos ligaba antes, ¿no?, del slow y del fast, en el caso de la juventud yo creo que sí que van a ser un factor catalizador, ¿no?, de acercarse. Lo estamos notando en nuestras tiendas, ¿no? También nosotros cambiamos el lenguaje también para hacernos más cercanos a este colectivo, pero evidentemente el ultra fast fashion está ahí, ¿no? Y realmente hay un dato que a veces comento y que llama la atención. Hay algunos, ¿no?, como el tema de reutilización, ¿no?, que en España estamos en la cola de Europa, que igual tenemos ocasión de hablarlo posteriormente, ¿no? Pero, por ejemplo, con datos de Eurostat, yo diría que es de lo más fiable que tenemos, el consumo de ropa de vestir en los hogares españoles en el año 2009, con respecto al año 2019, no hablamos de 2020-2021 por el efecto pandemia que hizo que fuesen cifras, o sea, serían escandalosas y tal. En esa época, en esa fracción 2009-2019, teniendo en cuenta que 2009 estábamos en plena crisis hipotecaria, bancaria, etcétera, etcétera, ¿no?, que de este periodo de 10 años la población española ha crecido casi 2 millones, más de 1,5 millones de personas, el consumo en prendas de vestir de los hogares españoles se ha reducido casi un 10%. O sea, hemos pasado de 22.000, 23.000 millones de consumo anual a algo más de 20.000 millones, ¿no? O sea, coincide en un momento en el que gastamos menos dinero los españoles consumiendo muchísima más ropa. Y la foto coincide con la aparición de la ultra fast fashion, ¿no? Claro. O sea, en el momento que hace la ultra fast fashion se expande a una velocidad de vértigo, la facilidad de compra, el online, no sé qué, todo ese tema, pero estamos gastando menos dinero los españoles. Cuando hoy ya somos 2 millones de españoles más que en el 2009, ¿no? 2009 o 2010 o 2008. O sea, no es que el 2009 hubiese una punta, es que estábamos en esos niveles de gasto. Por lo tanto, ahí también tenemos la esperanza de que si conseguimos que este ultra fast fashion lo vayamos desactivando, no vamos a gastar más dinero en ropa. Claro. Sino que la tenemos que gastar mejor, ¿no? Oye, Albert, y entonces en este mundo en el que tienes jóvenes que tienen el corazón partido, ¿no? De repente la obligatoriedad de crecer en la obligatoriedad de tratar la ropa como un residuo separado y demás. ¿Qué piensas tú que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no hemos comentado con tanto detalle, vosotros tenéis 120, 130 tiendas ahora mismo vuestras propias, y además vais a abrir unos 30, 40 corners con Alcampo para distribuir vuestra tienda, pero claro, o sea, 44 millones de kilos de ropa, eso no caben en 100 tiendas, ¿no? No sé si hace falta 1.000 tiendas, 10.000, o sea,
¿qué va a pasar? ¿Van a crecer mucho las tiendas de segunda mano? ¿O los grupos textiles van a empezar a de verdad meter corners de segundo uso? Pero también tienen muchos retos. O sea, ¿cómo va a cambiar el panorama para un consumidor en los próximos 5 o 10 años? ¿Tú qué te imaginas? Yo creo que la reutilización, o sea, la venta de ropa de segunda mano, llamémoslo como queramos, en diferentes vías va a tener una explosión. O sea, en España estamos, lo hemos comentado ya así de pasada, en la cola de Europa. No llegamos a 300 tiendas en toda España, movidas por entidades sociales en toda España. En Inglaterra, solo en Inglaterra, hay 11.000 tiendas 11.000 gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Y siempre pongo el mismo ejemplo, entidades como Oxfam, que conocemos todos perfectamente, o la Asociación de Enfermedades del Cáncer inglesa, o la de Enfermedades del Corazón, cada una de ellas tiene cadenas de entre 600 y 700 tiendas en Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, nos queda un fuerte camino, ¿no? Yo creo que todavía nos queda una dosis de estigmatización, pues la ropa usada es de pobre, ahí no voy a encontrar nada que me guste, o sea, nos queda, ¿no? La estamos venciendo. O sea, yo diría que la estamos venciendo. Ese escenario nosotros hemos pasado en 2020, cuando nos constituimos, cuando todos esos proyectos de Cáritas decidimos unirnos para poder afrontar mejor todos los retos que se avecinaban, legales, pero también técnicos y de desarrollo. Teníamos 80 tiendas en España y ahora, tal como comentabas tú, nos estamos acercando ya a 140 tiendas, más cerca de 30 corners en hipermercados al campo. Tenemos presencia en 90 ciudades españolas. El año próximo vamos a superar los 200 puntos de venta. Tenemos el plan de abrir 20 tiendas más. Hemos iniciado procesos, yo diría que eran inimaginables hace poco, como Moda Re en Ruta. O sea que, si queréis, después hablamos un poco de este proyecto. Pero claro, la capacidad de clasificación de esa ropa reutilizable nos daría para abrir como 4 veces más tiendas de este tipo, ¿no? Por lo tanto, también ayudará la legislación, o sea, porque toda la normativa europea va en el mismo sentido. Tenemos que convertir que esa ropa que entra en Europa se reutilice o se convierta en materia prima europea, ¿no? Que la volvamos a exportar como residuo. Porque ¿no? ahora mismo, Albert, más o menos, ¿cuál es el viaje de un pantalón? Quiero decir, yo he hecho ropa tal, supongo que habrá ropa limpia, sucia, destrozada, destruida, nueva, sí, bueno, sí, literalmente, nueva, pero que es de Temu, entonces como que al final costó 3 céntimos, o sea, y de todo ese paquete, más o menos, ¿cuánto se puede utilizar? O sea, ¿cuál es el viaje de mi pantalón? El viaje de tu pantalón, a fecha de hoy, sería más o menos, si tuvieses 100 pantalones, ¿vale? Sí. en las plantas de... No lo tengo, ya lo digo. El macroarmario ese. De 100 unidades, entre 50 y 55 clasificamos como reutilizables. ¿Vale? También entendemos que cuando haya más expansión de esa recogida de ropa, esa fracción seguramente disminuirá. Baja, vale. O sea, porque hoy seguramente hay ropa que, porque está agujereada de todo eso, no se basura, deposita, claro, y va a la fracción resto, ¿no? Eso también vamos a trabajar para que no sea así, vale, porque se tiene que convertir en materia prima, ¿no? En ese tema. Ese 50-55 sería reutilizable. De esos... Reutilizable significa que lo puedes vender en tiendas. Que tiene la dignidad de volver a ser usado por una persona. Vale. Entonces, de ese porcentaje, un 10% es el que se queda en España. En perímetro España. En el perímetro España o Europa cercana, por decirlo de alguna manera. El resto se está exportando mayoritariamente a África. Y se vende en kilos. Se vende en kilos clasificado. O sea, no exportamos ningún residuo, no exportamos ni la bolsa de plástico, ni esa prenda que está rota y tal, sino que se exporta el reutilizable, clasificada en sus diferentes categorías. Una tonelada de pantalones o 20.000. Sí. Pantalón de hombre o bermudas o camiseta o jeans, ¿no? O lo que fuese, ¿no? Después tenemos una fracción que se mueve entre el 30 y el 40%, puede estar el 33, 35, depende de los momentos, que es esa ropa que ya no tiene la dignidad de volver a ser usada, ¿no? Pues por un estado de desgaste excesivo, porque tiene agujeros, tiene manchas difíciles de sacar, tiene cremalleras rotas, o sea que es un poco como la ropa que tú en casa ahora mismo dudarías en donar, ¿no? Como que donar tú piensas que es para dárselo a alguien y es la típica que dices, esto se puede donar o no, como los juguetes para la rifa, en plan de nunca dones juguetes rotos, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, ¿eso qué haces con ello? Esa es la que hasta hace 3 años, mayoritariamente, porque no había alternativa, se exportaba básicamente al sudeste asiático, a India, Bangladesh, Pakistán, donde lo que hacían era quitarle todos los impropios no textiles, esas cremalleras, botones, las etiquetas de cuero, todo ese mundo, y lo convertían fundamentalmente en aislamientos acústicos, aislamientos térmicos, aislamientos del mundo de la automoción, todo ese
esos aislamientos que lleva el capó, el no sé qué, las alfombrillas, etcétera, etcétera, lo convertían en una materia prima que llamamos downcycling, ¿no? De baja calidad y tal, ¿no? Y eso era porque no había una alternativa, que había una barrera que era para poder pensar en un reciclado de alta calidad, que era el conocimiento de la composición de esas prendas, ¿no? Claro. Separar los componentes para poder tratar cada uno por separado. Claro, ¿no? o sea, porque sí que se podían hacer acciones de un reciclado mecánico de algodón o lo que fuese, pero necesitabas saber que esa prenda era 100% algodón o era un 50% algodón, 50% poliéster, ¿no? Eso no lo podíamos, porque no había ningún sistema tecnológico que te diese esa garantía. La garantía no te la podían dar las etiquetas de composición, porque en muchos casos el ciudadano cuando lo compra le molestan las etiquetas y las corta. Sí. En otros casos, debido a los lavados, se convierten en ilegibles. En otros casos, que también es una realidad, las etiquetas no dicen la verdad, o sea, te dicen algodón 100% y es un 70-30, por lo tanto, no había esa base, ¿no? Tenías que ir a base de pruebas, pequeñas pruebas de laboratorio para avanzar, ¿no? Nosotros ahí sí que dimos un salto importantísimo, que además ha sido pionero, hemos sido de los pioneros en el sur de Europa por descontado, y de las 4 o 5 que han existido a nivel europeo, que pudimos instalar en nuestras 3 plantas de tratamiento que teníamos en aquel momento. Ahora tenemos ya una 4ª planta en Vallecas, en Madrid, que está ahora empezando a funcionar. Pudimos instalar los sistemas FiberSort, que es un sistema de infrarrojo cercano que emite un rayo de luz y dependiendo de la frecuencia que te devuelve no absorbida, te puede identificar con una fiabilidad del 99% la composición de esos tejidos, ¿no? Wow. Impresionante. Entonces ahí esto lo pudimos instalar y además creo que es de justicia decirlo porque nos lo financió Inditex, o sea, era una inversión que seguramente nosotros no hubiésemos podido hacerla en ese momento y con la financiación de Inditex pudimos instalar en las 3 plantas de tratamiento estos sistemas, lo que nos ha permitido entrar en procesos inimaginables. Pues eso, hace 4 años decía, sí, llegará el momento en que podremos hacerlo o lo que fuese, ¿no? Y ahí ha habido un salto importantísimo, nosotros por nuestra parte, pero también a nivel europeo, porque esto se ha ido extendiendo y que nos ha permitido participar en procesos punteros a nivel mundial de, por ejemplo, un proyecto que se llama, algunos estamos con confidencialidad, o sea que no podemos hablar, sobre todo en temas de reciclado de poliéster, reciclado químico de algodón, separación de poliéster y algodón, que es la mezcla mayoritaria que tenemos. Ahí no podemos explicar demasiadas cosas, pero por ejemplo este sí que se ha publicado, que es un proyecto que estuvimos trabajando 1 año y medio, clasificando prendas de este 30-35% que tuviesen una composición en poliamida superior al 80%. Con esas prendas que se clasificaban, manualmente le eliminábamos esas cremalleras, botones, etcétera, etcétera, los reducíamos a pedacitos. Eso significaron más de 500.000 lecturas en este sistema de FiberSort y en un proyecto de Inditex y de BASF, la multinacional química, BASF, la multinacional alemana, que es el mayor productor mundial de poliamida, pusieron en marcha este proyecto Lupamid, que después de varios intentos, etcétera, etcétera, consiguió sacar, y ha sido público, en el mes de febrero de este año 2024, una colección, Zara ha sacado una colección de anoraks, que todo el anorak está fabricado con la poliamida que clasificamos reciclada. O sea que se clasificó fundamentalmente en la planta de Barcelona, en la planta de Bilbao. Entonces, ¿no? Albert, yo tengo... Pero fíjate qué detalle. O sea, no es solo el tejido del anorak. Cuando decimos todo el anorak, es que es todos los componentes del anorak. O sea, ese anorak se ha fabricado, podéis encontrarlo si buscáis Lupamid, BASF, Inditex. Las cremalleras están hechas con la misma poliamida que hizo BASF. Despolimerizar ese tejido, purificarlo, o sea, sacar ese 20% de otros componentes que pudiese haber y volver a polimerizar ese monómero, ¿no? Esa amida para hacer una nueva poliamida. Y con esa poliamida generada, Yoshida y Kaká fabricó las cremalleras, Velcro fabricó el velcro, Gutermann fabricó el hilo de coser, Radici fabricó el tejido exterior y el forro, y Inditex confeccionó las prendas, ¿no? O sea que es una prenda que cuando llegue a su final de vida es algo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que el ecodiseño tiene que incorporar el final de vida de esa prenda que diseña, ¿no? O sea, Albert, me parece fascinante. Recapitulo un poco para que no nos perdamos. Yo tengo 100 pantalones que meto en el contenedor.
De esos 55 tienen buena vida, tienen dignidad, se pueden colocar en tiendas, de los cuales solamente 5 van a las tiendas de España y 50 a día de hoy viajan a otros países, generalmente África. Hasta ahora el 30-35 restante o del restante lo llevábamos a Asia y de ahí pues básicamente lo utilizábamos para con un cierto downcycling como podían, pero acabáis de encontrar, junto con ayuda con mucho desarrollo, tecnologías para cerrar el ciclo completo y poder le haces una foto con infrarrojos al pantalón. Y de esa foto que le haces, resulta que dices, oye, que es poliamida y lo puedo deshacer por completo y hacerlo como un poco como el PET, ¿no? 100% reciclado, es un poco como lo que sabemos. Que imagino que eso ahora todavía está en fase de laboratorio, ¿no? Tal. Pero hay una cosa que tenemos que ver es que ese proceso sea competitivo, ¿no? O sea, como que la poliamida que luego se lanzara para, como materia prima, está más o menos en el orden de magnitud eurokilo de poliamida parecido a la poliamida virgen para que pueda competir, ¿no? Que me imagino que eso todavía estaréis lejos de medirlo, ¿no? Está lejos, pero bueno, las estimaciones, al final nosotros también, quiero decir, la legislación también va a hacer que esas barreras vayan y que haya la obligación de saltarlas, ¿no? Al final, también yo creo que nos hemos acostumbrado que un tomate ecológico nos cuesta 2 euros el kilo más que un tomate no ecológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. pero no 30. No, claro. No. Lo que pasa es que en según qué casos, o sea, este es un caso de reciclado químico. Hay otra vía de reciclado que es el reciclado mecánico. ¿No? Que en ese caso las diferencias de precio, porque ¿qué pasa? Que en el momento en que escalemos estos procesos de reciclado químico, como estos que os estoy comentando del poliéster o la separación de poliéster y algodón, hoy todavía tampoco sabemos qué impactos medioambientales va a tener o qué impactos energéticos va a necesitar todo ese proceso en ese tema, ¿no? Todo eso va a elaborarse y llegará al momento de eficiencia segurísimo, ¿no? Claro. Lo que pasa que también entendemos que la legislación europea lo que está diciendo es, oye, se van a tener que utilizar materias reciclables. O sea, es decir, ya la contribución de una prenda que se ponga en el mercado que no tenga producto reciclable va a tener que pagar más que una que incorpore un porcentaje. Es una analogía del plástico extendido al textil, ¿no? Más o menos la misma lógica. La misma lógica. Que esa es la razón por la que Inditex decide unirse a Modaré. Sí, nosotros con Inditex llevamos colaborando muchísimos años y en este caso era ya fruto de una relación de participar en muchísimos procesos y de gozar la confianza mutua, ¿no? de este tema. Pero evidentemente Inditex participa en muchísimos y otros grandes marcas en muchísimos procesos. Y es conocido inversiones de Inditex en procesos de separación de poliéster algodón. Es público en un proyecto que se llama CIR, que en otros proyectos, porque precisamente yo diría que esas grandes marcas, que además en España tenemos la suerte de tener líderes mundiales, ¿no? Inditex, sino otras muchísimas de referencia. Yo diría que hay la conciencia de que han sido parte de ese problema, no ese factor final del ultra fast fashion, que es el que ha, yo diría, desequilibrado muchísimas cosas, pero también están convencidos de que son parte de la solución y que tienen que ser parte de la solución, ¿no? Por lo tanto, ahí se están dedicando muchísimos esfuerzos para poder que la circularidad esté, ¿no? Y después, claro, habrá que entrar en el ecodiseño, habrá que entrar en muchísimas cosas, pero que están ahí encima de la mesa. Albert, y para hacerlo, el más difícil todavía, además de intentar hacer todo este mundo más circular y más eco, esto lo hacéis con un fin eminentemente social, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta el tercer sector en esto? Y también, porque me gustaría que tú que llevas muchos años en esto, que nos expliques también a los que nos escuchan el tercer sector, que siempre no sé si son en plan, pues que son 4 gatos de ONGs que ayudan a unos pobrecitos, o esto es relevante a nivel de tamaño. También un poco como que, uno, ¿por qué? O sea, me interesan 2 cosas, bueno, 1000 cosas, pero 2 cosas ahora, ¿no? Uno es, oye, el sector social, ¿cómo de grande y de relevante es? Y 2, ¿cómo lo conectáis en Modaré y qué retos os supone, ¿no? A ver, el tercer sector o el tercer sector social o economía social, yo diría economía social, que es el que engloba, yo diría, todas estas actividades y todo eso, es una potencia en España. O sea, estamos hablando de 2,5 millones de puestos de trabajo. 2,5 millones de puestos de trabajo. La economía social, o sea, hay dos familias, ¿no? Las entidades que trabajan en la economía social de mercado, o sea que existen porque sus ingresos vienen fruto de su trabajo, de su creación de producto, de servicios, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de cerca de 2 millones de puestos de trabajo en España, pero que es la economía que no nace con ánimo de lucro. Sino pues
por la creación de puestos de trabajo, como pueden ser y tal, ¿no? Y hay otros 500.000 que sería el mundo de las ONGs, para entendernos, ¿no? O sea, que sería el mundo pues, de Cáritas, de Cruz Roja, que son grandes empleadores, ¿no? El primer grupo son unos 2 millones de puestos de trabajo, números redondos, y el otro grupo son 500.000 puestos de trabajo. O sea, pero estamos hablando, eso es muchísima gente. Es muchísima gente. O sea, España es uno de los países europeos referentes en todo este mundo. Tener en cuenta que tenemos ejemplos. O sea, la economía social son unas figuras concretas, ¿no? Son las cooperativas, son las mutualidades, las cofradías de pescadores, las empresas de inserción, que es nuestro caso, que son esas que tenemos, que igual hablamos después un poquito más de ellas, los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, todo el mundo de la discapacidad, todo ese mundo, claro. Ahí tenemos actores de la potencia o grupos empresariales, ¿no? De Eroski, por decirlo de alguna manera, ¿no? O grupos empresariales como Mondragón, como Ilunion, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Grupo Mondragón pues debe tener 60.000 trabajadores, Eroski, los que tienen, ¿no? Cajamar, Caja Rural, o sea, todo este mundo que no se mueve por la distribución de dividendos, el lucro, claro, nos dan esas cifras, ¿no? Ahí dentro pues estamos las empresas de inserción, que somos una pequeña parte, que son esas que somos empresas de tránsito, ¿no? Que contratamos a esas personas para que estén con nosotros y lo tenemos regulado por ley, ¿no? Un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años, pero que el objetivo es de que esas personas salten a la empresa ordinaria, ¿no? O sea, somos tan inconscientes que hacemos lo contrario de una empresa, ¿no? Que una empresa... Os saltáis todas las buenas prácticas del management, ¿no? ¿Qué hace una empresa con 2 dedos de frente, ¿no? Que cuando forma a un trabajador lo que quiere es retenerlo, ¿no? Claro. Totalmente. Es decir, incluso a veces contractualmente, ¿no? En cambio, nosotros lo que hacemos es que cuando esa persona ha adquirido esas habilidades, salte a la empresa ordinaria... Fuera, que me funcionas demasiado bien, ¿no? Exacto. Y que ese puesto de trabajo vuelva a ser utilizado por una persona que inicie ese itinerario con nosotros, ¿no? Por lo tanto, pero sí, Entonces, la economía social en España es un monstruo con claro, grandes... Vale, me parece fascinante. Y claro, entonces vosotros tenéis ahora 1.400 personas, de las cuales más de la mitad son personas que estaban en riesgo de exclusión, pero es que significa que si cada 12-18 meses intentáis necesitarlos, es que estáis en ciclos continuos de 700 personas, ¿no? Que pasan por ahí y luego les destino, ¿no? ¿Qué retos os supone eso en el día a día? En el día a día yo creo que hay que partir de un convencimiento, o sea, tenemos que separar la labor asistencial de Cáritas, o sea, que esa es una y que va a seguir, ojalá no fuese necesaria, pero lo estamos viendo cada día, o sea, esa labor va a existir y para eso está Cáritas, de una labor como es las empresas de inserción que ha promovido Cáritas, ¿no? Que hay empresas de inserción promovidas por otras entidades en España. Hay otras 100 empresas o 150 empresas de inserción promovidas, pero siempre con el mismo fin, ¿no? Con esa misma finalidad y con ese mismo funcionamiento, ¿no? Pero ese es un punto más, ¿no? Por lo tanto, en este caso, tenemos que acompañar esa labor asistencial que puede ser previa a que esa persona llegue a nuestra empresa de inserción con un acompañamiento, yo diría, profesional. O sea, tenemos que ser muy eficientes en ese acompañamiento para que esa persona no carguemos otra piedra más en una mochila, que muchas veces son mochilas muy pesadas, con un fracaso en su salto a la empresa ordinaria, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de ese acompañamiento y para eso tenemos la figura que llamamos técnicos de acompañamiento, o sea que son esos referentes que tenemos dentro de cada empresa de inserción nuestra, que los formamos continuamente. Ahora estamos acabando uno de los cursos de formación permanente que hacemos para esos técnicos, que son los que acompañan a esa persona en su itinerario. Y que van a diseñar ese itinerario juntamente con él, ¿no? Porque le van a poner, independientemente de sus obligaciones laborales que puede tener, una formación que puede ir desde temas de lenguaje en caso de inmigración a temas mucho más básicos de relación, en fin, todo ese tema, y con actividades profesionales a lo mejor que esa formación que le vamos a hacer profesionalizadora no tiene que ver con su puesto de trabajo, porque a lo mejor está en selección, en clasificación de ropa, que eso en el mercado ordinario no existe, y por lo tanto esa persona pues a lo mejor la estamos formando de mozo de almacén, de carretera, paralelamente a mitad de desarrollo del trabajo, ¿no? Pero sobre todo tenemos que ser muy eficientes en ese acompañamiento del itinerario para que esas personas puedan tener ese salto a la empresa ordinaria, ¿no? Y Albert, y más o menos de toda esta gente que rota con vosotros, hay mucha tasa de, digo, también un poco por entender las realidades de este mundo, hay mucho abandono a mitad del camino. En general conseguís que la gente salga. ¿Cómo es un poco luego el día a día? El día a día, claro, todo este colectivo, si está en riesgo de exclusión es porque tiene muchas dificultades añadidas, ¿no? Claro.
Tenemos un factor que últimamente ha pasado a formar parte de todas las ecuaciones. O sea, nosotros trabajamos evidentemente con personas que han salido del proceso de adicción, ¿no? Una adicción. No somos especialistas en adicción. En Cáritas ya tenemos entidades que sí que son especialistas en adicciones, o trabajamos con Proyecto Hombre y saben que en el momento que esa adicción está superada, ese acompañamiento laboral y tal, esa es nuestra especialidad, ¿no? No sabemos ni de adicciones, no podemos resolver un tema de vivienda, no podemos resolver otros muchísimos temas. Sois formadores. Y tal, ¿no? Somos formadores y acompañadores en esa profesionalización, ¿no? Pero claro, son colectivos muy frágiles, ¿no? Mujeres víctimas de malos tratos, que pueden tener recaídas no buscadas, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. En algunos casos tienen un desplazamiento del lugar habitual, con lo cual crean puede encajar o no encajar. Encajar, situaciones expenitenciarias, donde a lo mejor incluso un hecho, un tema judicial pendiente, etcétera, etcétera, puede provocar salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sabemos que hay dificultades, se genera absentismo, porque muchas veces hay carencia de red social alrededor de esa persona. No tenemos esa familia que todos hemos tenido y que nos ha acompañado, ¿no? Y que nos ha facilitado que tengamos no una primera oportunidad, que tengamos una segunda. Yo he tenido segundas y terceras oportunidades por un saco, porque tuve la fortuna pues de nacer en una familia humilde, pero que se empeñó a que sus hijos tuviesen una formación universitaria, y cuando pues la hemos pifiado en la vida, pues ha salido una segunda oportunidad por ese entorno, ¿no? Eso no es tan habitual en muchísimos casos, ¿no? O sea, no es caso que neguemos una segunda oportunidad, sino que esa primera oportunidad no les ha llegado por el lugar de nacimiento, por el entorno, por lo que fuese, ¿no? Esa es la lucha del día a día, ¿no? Fabricar esas pequeñas oportunidades para esas personas, ¿no? Y que tengamos la mayor tasa de éxito, ¿no? Ese aprovechamiento. Bueno, me parece una lucha preciosa y de verdad que, bueno, ya os lo hemos comentado, pero enhorabuena por el proyecto porque es una pasada. Sí. Vamos, y mira, enhorabuena por lo conseguido, porque vamos, generar oportunidades, y de verdad que es un poco, creo que también te lo hemos oído en alguna entrevista, ¿no? Que al final generar empleo, ¿no? Es una de las mejores palancas para insertarte, ¿no? Y dar un paso adelante, ¿no? Al final es un poco, porque me imagino que tocas la dignidad de la persona, el sentirse útil, o sea, no solamente los ingresos, ¿no? Sino que es un poco el sentirse útil en la vida. Sí, y muchas veces crearle una red social en el entorno, ¿no? Empieza a socializar, o sea, hay personas, la rutina, tenemos desde figuras del emigrante que ha llegado ilegalmente a España, pero que ya lleva 3 años, que ha estado en situaciones de explotación, porque es una realidad, no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Situaciones de explotación, de marginalidad, que su red es muy lejana, o sea, el país de origen, aquí puede haber caído en manos de cualquier explotador, etcétera, etcétera. En el momento en que eso lo normalizas, ¿no? En que pasa a tener unos ingresos regulares y tal, aparecen capacidades inimaginables, o sea, porque la persona humana, en el fondo, tenemos una riqueza que muchas veces desconocemos, ¿no? Cuando nos miramos al espejo. Sí, totalmente. Bueno, qué interesante. Albert, quiero aprovechar que llevas muchos años en esto y sabes muchísimo. Doy un salto, además de la parte social, que hablar también un poco de la innovación y la tecnología. Sabes que aquí somos una casa muy devota de la innovación. Me gusta también que pensar del impacto social, pero comparado con vosotros, pues no somos nada, evidentemente. Pero en esta parte de la revolución tecnológica, dentro de vuestro del camino de nuestros pantalones, ¿no? Que decíamos, tenemos la parte de la recogida, tenemos la parte luego, esto se vende o se traspasa a las clasificadoras que tenéis y luego de ahí va saliendo, ¿no? ¿Tú qué revoluciones tecnológicas estás viendo o esperas? No sé si es en la parte de la recogida, si es en la parte de los contenedores, porque la containerización y sensorización de todo eso, ¿no? Que es un desafío para que no se vandalice, porque también si empieza a haber una economía, pues la economía atrae también a los rateros, ¿no? O sea, entonces, como no sé si es en la sensórica, no sé si es en los camiones, si es en las plantas, ¿dónde te esperas que va a haber como grandes novedades, no? A ver, nosotros en sensorización también, y gracias, por ejemplo, a un apoyo que tuvimos de la Agenda 2030, tenemos a nivel mundial, o sea, es la primera red de cobertura estatal, o sea, de una nación, porque sí que había casos de alguna ciudad, por ejemplo, parcialmente Londres o Ámsterdam, que tenemos toda la red de más de 8.500 contenedores sensorizada. O sea que nosotros en tiempo real sabemos el volumen que tiene cada contenedor. O sea, sabemos en tiempo real la evolución, con lo cual ahora estamos ya no solo en la fase de conocimiento, sino en la fase de implantación de rutas, ¿no? ¿Vale? Donde ya no es lo que hacíamos pues desde hace 30 años, que el lunes Juan salía y sabía que iba primero a la parroquia
A, después iba al colegio B, después iba a la calle no sé dónde, hacía su ruta y se encontraba un contenedor desbordado, uno vacío, uno a la mitad, etcétera, etcétera, pero hacía su ruta, recogía, descargaba y tal, ¿no? Sino que ahora ya el sistema, y lo estamos implantando, ya son de los 50 proyectos, ya estamos cerca de 20 que ya están en el proceso ya de funcionamiento, los otros están todavía en fases previas de implantación, del automatismo de ruta, ¿no? O sea, ese chofer que antes salía y sabía que iba a ir, ahora el sistema le dice, mira, más del 80%, y le da la ruta de contenedores. Oye, eso es son pocos, 70%, ¿no? Y le hace la ruta, sabe su tiempo de recogida y le dice, vas a hacer estos contenedores, ¿no? Que no tenían nada que ver con lo que fuese, ¿no? Con lo cual, tenemos evidentemente un ahorro económico de combustible, con lo cual pues nos va perfecto. Pero además tenemos un ahorro de emisión de efecto contaminante de emisiones de CO2, nitrógenos y todo el tema este, ¿no? Y a la hora de licitar y demás también imagino que vais a ser muy competitivos porque evitas el vandalismo, los puntos negros sucios, ¿no? O sea, como que también pues, es muy ventajoso para todos. Sí, o sea, incluso ahora, o sea, porque ese vandalismo existe, sabemos a qué hora nos roban. O sea, claro, es un vano consuelo, pero bueno. Bueno, ha servido para algunas denuncias. Evidentemente ha habido denuncias, lo que pasa pues que es muy difícil de barrer, pues porque al final pues bueno, acaban en multas que acaban no pagando, pero por lo menos sí que sabemos, o sea, podemos marcar la ruta que nos hace el que roba, ¿no? O en el caso más espectacular de que no es que te vacíen el contenedor, etcétera, etcétera, que te roben un contenedor. O sea, nos han robado un contenedor, o sea, por ejemplo, dos casos, un contenedor que se ha robado en Albacete y ha aparecido en Humanes, aquí al lado de Madrid. Es decir, y evidentemente el sensor nos dio la localización y podemos ir. ¿Para qué lo hacían? Pues para poder desmontar la cerradura, hacer una copia de la llave, no sé qué, no sé cuánto, y con eso no tenemos. O sea, la tecnología está por ahí, pero sí que de cara a administraciones públicas nos permite incluso con esa administración local compartir el estado de sus contenedores. Claro. O sea, puede tener y decir, oye, ¿qué está pasando con el contenedor? ¿Van a recoger? Uy, ese contenedor está desbordado o lo que fuese, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O lo que fuese, ¿no? Y sí, evidentemente, además todo eso a nosotros nos enriquece en lo que queremos, ¿no? Que esa gente que esté formada con nosotros, en tránsito con nosotros, adquiera capacidades nuevas. O sea, esa persona que el sistema se acostumbra a trabajar con un sistema, pues que posiblemente hace 3 años no hubiese podido entrar en un repartidor de última milla, pues ahora evidentemente sale porque sabe que con su móvil o no sé qué, con esa tablet y no sé qué, sabe que tiene tal, ¿no? Está adquiriendo habilidades que antes no le podíamos dar, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea eficiencia que le podamos añadir es también un pequeño know-how que vamos añadiendo en esas mochilas de esos trabajadores que están con nosotros. Albert, y además, por ejemplo, esos contenedores sensorizados, ¿qué otras innovaciones se vienen para el proceso? Bueno, nosotros ahora estamos, por ejemplo, en temas de recogida, yo te diría que es ese compartir la información con las entidades, con las administraciones públicas. Por ejemplo, yo destacaría, que no lo hemos hablado hasta este momento, ¿no? Eso que hablábamos de la posguerra, ¿no? De esa entrega social que hacíamos en las parroquias, cuando nacen esos primeros proyectos en los años 90, 91, 92, etcétera, etcétera, ya en ese momento también había otra cosa que para mí era, cuando conocí, ¿no? A finales de los años 90 yo entré en contacto con Cáritas, que a mí me parecía absolutamente innovador, que era la dignificación de la entrega social. O sea, por ejemplo, en la Fundación de Barcelona, en sus estatutos del año 92, ya sabía dignificar la entrega social, ¿no? Porque sí que se entendía que el hecho de que la parroquia, pues ya se sabía que los martes y los jueves, de 4 a 6, los voluntarios repartían ropa, pues que veías esas personas al dar la parroquia, pues bueno, van a buscar la ropa, ¿no? Por lo tanto, esa primera tienda que se abrió, yo conozco la de Barcelona, ya se hacía la entrega social en tienda, ¿no? Entonces, eso ha funcionado de alguna manera pues hasta antes de ayer. Claro. En el sentido de que esa trabajadora social, asistente social de Cáritas o del Servicio Social Municipal o de otra entidad, San Juan de Dios, es igual, otra entidad que atendía colectivos, tal, podía enviar a las tiendas donde ya no le preparas un lote, sino que la persona o la familia podía escoger entre la ropa que había en la tienda, ¿no? Y si le ponías una camisa azul y no le gusta la camisa azul, pues puedes coger una camisa blanca. Normalmente tenemos prendas únicas en nuestras tiendas, pero la oferta es amplia, ¿no? Claro. Entonces, pero todavía había una pequeña estigmatización que era a la hora de pagar, iba esa persona con un papel
y en caja pues se apuntaba lo que se había llevado porque no ha encontrado el calzado, ¿no? Pues claro. bueno, va a volver otro día y le quedaba pendiente y iba con ese papel que se iba arrugando y que se iba dando, ¿no? Y eso generaba unos albaranes para que el asistente social pudiese hacer un seguimiento que a veces se perdía, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una prueba piloto en Barcelona que empezamos hace ya 3 años, ha funcionado muy bien, que es ya la asistente social nuestra de Cáritas o de esa otra entidad con la que trabajamos o el Servicio Social Municipal, lo que hace es cargar un código QR en el móvil de esa persona, ¿no? Con lo cual esa persona va a la tienda, puede ir con la familia, no hay ningún riesgo, puede ir con niños, o sea que no los van a señalar, lo que quiera, escoge la ropa y a la hora de ir a pagar simplemente está haciendo un bizum, o sea cualquiera está haciendo un bizum, paga y tal, ¿no? Y en tiempo real, además, la asistente social tiene la información de qué está pasando con esa familia o con esa persona, ¿no? Eso ya lo estamos extendiendo a toda la red y primer semestre de 2025 toda la red de las 140 tiendas estará ya con este sistema y tal, ¿no? Que le permite, pues bueno, dar pasos y tal, ¿no? O sea que, en fin, vamos intentando avanzar por ahí. Brutal. Oye, Albert, nos estamos quedando sin tiempo porque la gente que nos escucha siempre se pone este podcast para hacer deporte. Como siempre digo, chavales, no os paréis, ánimo. En los últimos 200 metros, que es que la gente, si no, que ya viene la Navidad y engordamos. Albert, entonces te vamos a hacer unas últimas preguntas rápidas. Muy bien. ¿Vale? A ver qué nos quieres responder, ¿vale? Nat, ¿desfadas? Sí, Albert, en estos procesos que has visto en las plantas, ¿cuál ha sido el producto, el proceso o el servicio que te ha parecido como ciencia ficción pura o que más te ha sorprendido? El que más quizá el Fibersol que hemos comentado. O sea, el hecho de poder, que es un tema que ahora lo que estamos haciendo, porque hasta ahora las lecturas las hacíamos manualmente, tener en cuenta que, claro, que va a haber siempre una parte manual porque nuestras prendas están compuestas de muchísimos tejidos, o sea, sí que hay una camiseta, pues es mono tal, ¿no? Por lo tanto, va a haber tal, ¿no? Pero sí que una parte de esas prendas no complicadas, porque el ecodiseño eso también va a cambiar, pero eso va a tardar 4, 5, 6 años en llegar a nuestras plantas de tratamiento. Hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Pero realmente el hecho de poder automatizar esa lectura y que además te lo clasifique, porque no solo te lee la composición, sino que también te lee el color. O sea, en la planta de Sabadell, que es la última que se está montando, habrá sistema de clasificación automática por color y composición. O sea, podemos decir, aquí me clasificas algodón de más de 90%, blanco, azul, rojo o multicolor. Tengo muchas ganas de ver esa máquina. Un día, por favor, nos invitéis a hacer una visita. Muchas gracias. Albert, ya entrando más en un tema más tuyo, digo, porque por todo lo que nos cuentas, el proyecto es increíble, pero algún fallo habrás hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mejor idea? Esa que en el momento dices, ha sido increíble, y con el tiempo dices, vaya desastre. Ay, a ver, el entorno de la ropa. El entorno de la ropa ahora me cuesta, ¿eh? O sea, en otros proyectos, o sea, cuando... Puede ser otra cosa también, ¿eh? En otra cosa, pues, por ejemplo... hicimos un proyecto en Barcelona, la Información y Trabajo, el proyecto de ese tema, hicimos un proyecto que se llamaba Bicipark, ¿vale? Que era mediante una cesión de espacios del Ayuntamiento de Barcelona, que eran espacios solares en la ciudad de Barcelona, que estaban desocupados temporalmente. Y entonces, pero céntricos en la ciudad, había de todo, ¿no? Pero pues porque era un solar de equipamientos, tenía que ir a una escuela, pero esa escuela no llegaba nunca. Entonces, una de las ideas que teníamos fue crear un aparcamiento vigilado de bicicletas. Ajá. O sea, y estuvieron funcionando, llegamos a crear como 4 bicipark, le llamamos al proyecto, pero los que más funcionaban, había uno que funcionaba muy bien, que estaba al lado de la isla, fue el primero en el que se construyó una escuela y tuvimos que desmontarlo, ¿no? Donde además trabajamos muchísimo con extranjeros regularizados porque hablaban idiomas, vale. O sea, podían hablar, teníamos personas que llegaban a hablar hasta 6 idiomas, o sea, me acuerdo de un chico de Senegal, etcétera, que estaban ahí, ¿no? Y al final los proyectos que nos quedaron, por ejemplo, abrimos al lado de la Universidad Politécnica de Cataluña 2 aparcamientos en la Universidad Politécnica, y ese pequeño pago de la cuota hacía que los universitarios aparcasen, aunque estaba prohibido aparcar a 500 la bicicleta en el campus, dentro del campus estaba prohibido,
esa pequeña barrera económica hizo que el proyecto tuviésemos que desmontarlo por tal, ¿no? El único que era sostenible lo tuvimos que hacer con el tiempo, en cambio los que eran más estables tuvimos que hacer, porque había esos dos con la universidad, y eso era una barrera que te aseguro que era insignificante, y si no había un apoyo económico de la autoridad, y además volvemos a lo mismo, era un aparcamiento pues con poca utilización, o sea, tener en cuenta que ese que funcionaba y que tuvimos que desmontar, por ejemplo, esta persona que estaba yo pensando, en un chico senegalés, se llamaba Stephenson, dentro de las actividades complementarias hacíamos rutas turísticas en Barcelona. O sea, y una de las rutas que hacía era el modernismo, ¿no? El Gaudí, que Montaner, etcétera, etcétera. Y Stephenson era un chico senegalés que hablaba como 6 idiomas y hablaba catalán, y daba la ruta en catalán a ciudadanos catalanes que desconocían a Dolmen en Montaner o desconocían a Gaudí, pero desconocían a Puig i Cadafalch, etcétera, y les explicaba. Tiene catalán, WhatsApp. ¿no? Los tuvimos que desmontar y nos quedaron los que no eran eficientes. Pero bueno, después pensaré en alguno de... Albert, ¿qué marca de las que conocemos hoy en día crees que está mejor preparada para el futuro de la moda? A ver, de las marcas conocidas, yo diría que están todas con el chip. Trabajamos muy estrechamente con Inditex, con Mango, con Decathlon. Con todos ellos estamos en proyectos de reciclaje, de reutilización. Yo creo que en el momento en que el sector explote, o sea, que quiere decir que consigamos pues tener un poliéster reciclado post-consumo eficiente, etcétera, etcétera, que será un poco más caro, pero estas marcas lo van a incluir. O sea, por ejemplo, algunas han hecho sus compromisos, ¿no? O sea, con Horizonte 2030, con Horizonte, yo creo que están ahí, ¿no? Porque se están dedicando esfuerzos importantísimos, no en el mundo de la confección, sino también en ese mundo químico, ¿no? O sea, de la química y de etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está. También os hablaría de un proyecto... Vamos de tiempo, ¿me quieres hacer la pregunta? No. Es que yo sí me pregunto. Hay un proyecto, por ejemplo, en esa planta de Barcelona, de Sabadell, que es una planta nueva con una potencia brutal, va a tener una capacidad de tratamiento de más de 20 millones, solo esa planta, de kilos anuales, y se va a producir un efecto que es, yo creo que conozcamos el primero en Europa, donde va a haber desde la bolsa de plástico que el ciudadano ha depositado en la parroquia de Santa Engracia o de donde fuese, se va a tratar, se va a clasificar, y una parte de ese producto reciclable va a salir de la planta en forma de fibra. O sea, se va a hacer. Y eso es un proyecto que se llama Depost Fiber, en el que participa Modarre a través de Formació i Treball, que es el socio de Modarre en Barcelona, que es el que gestiona la planta, pero también participa Margasa, que es un fabricante español, pero referente a nivel mundial de maquinaria de reciclado textil, y por lo tanto aporta toda la tecnología en ese apartado. Textil Santanderina, que es una empresa española referente a nivel mundial y que ha sido innovadora en temas de reciclado, con el reciclado del poliéster marino, de redes de pesca, con todos estos temas, el Sequal y todos esos temas, que tiene una tecnología importantísima en todo lo que es reciclado. Y Halotex, que es un gran fabricante de prendas, especializado en prendas también de recicladas, etcétera, etcétera. No es conocido por el gran público, pero es proveedor de Inditex, de Mango, pero también de Patagonia o de Nike, es decir, que hacen esa fabricación, ¿no? Entonces se han unido esas 4, llamémoslas empresas, una es social y otras 3 son mercantiles, precisamente para poder hacer ese know-how, que una parte de ese producto que vamos a clasificar como reciclable con alto contenido de algodón, ahí automáticamente se van a retirar esas cremalleras, botones, etcétera, etcétera, y una parte de esa materia se va a convertir en fibra, para que, mezclado con esa tecnología de textil santanderina, etcétera, etcétera, se convierta pues en un hilo en el que va a haber un reciclado post-consumo del 20%, con un reciclado preconsumo del 80%, o con un reciclado químico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que dentro de pocos meses, en la planta de Sabadell, vamos a ver ese residuo cómo se acaba transformando en una materia prima europea, ¿no? En el mismo espacio, en un espacio de 25.000 metros cuadrados. O sea, no está mal, ¿eh? O sea, no es un espacio pequeño. Que es tecnología punta, me parece fascinante. Oye, Albert, ¿y tú qué futuro sueñas para Modarre? Para Modarre, seguir creciendo en eficiencia. O sea, nos queda, evidentemente, ahora estamos aumentando la capacidad de clasificación. O sea, nosotros hasta ahora no teníamos esa capacidad, el crecimiento que hemos tenido, lo hemos tenido que ir absorbiendo, precisamente con, por ejemplo, ese traslado de la planta de Barcelona
que te ocupaba 6.000 metros a pasar a cerca de 25.000. La nueva planta en Vallecas, en Madrid, que está empezando a funcionar, que todavía no tiene la velocidad de crucero, porque tenemos que ir poco a poco con las personas que trabajamos nosotros, etcétera, etcétera. Una quinta planta en Galicia, que van a hacer en 2025. Por lo tanto, vamos a tener primero ese gran reto, que es todo lo que recogemos, poderlo clasificar, convertirlo en reutilizable o en reciclable. Ese sería uno, ¿no? Y después, otro reto que yo diría que es compartir con la sociedad, que es aumentar esa capacidad de reutilización, ¿no? O sea, acercarnos y trabajar las 3 R's, ¿no? O sea, de residuos, que hay muchas R's, pero las 3 fundamentales, que es el reducir, reutilizar, reciclar. No nos olvidamos del reducir, donde también estamos realizando actividades de sensibilización con escuelas, materiales que están dispuestas. Sean más de 1.300 escuelas e institutos que se han descargado estos materiales a partir de 3 años. O sea, tenemos materiales por franjas de edad, donde ya compartimos lo que es los impactos de la moda, del ultra fast fashion, lo que es un consumo responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por la parte de reducción. Reutilización, seguir abriendo puntos de venta, porque es una forma de acercarnos a la sociedad. Queremos llegar a muchísimos más puntos de venta, y ahí entra lo que os he comentado antes, Modarre en Ruta, que es un proyecto piloto que ha empezado en Cáceres en marzo del 2024, que ahora está empezando en Mallorca, en Baleares, en el centro de Mallorca, la parte no turística de Mallorca, que es a partir de ese convencimiento de que habrá ciudades o poblaciones donde nunca podremos tener una tienda sostenible. Claro. Es un pop-up store, ¿no? Es lo llamamos un fashion track. Vale, bueno, no un food track, sino un fashion track. Qué bueno. Que ha empezado a funcionar en Cáceres, es la prueba piloto, está funcionando muy bien, donde estamos atendiendo poblaciones. Ahora se están atendiendo 9 poblaciones, vamos a ampliar ya las poblaciones que atiende, y que van de 1.000 habitantes a 12.000. Y hacemos el mercadillo más fashion, ¿no? Por así decirlo. Es un mercadillo donde también hacemos sensibilización, donde hacemos entrega social, o sea, donde estamos diciendo lo mismo que una tienda, y acercándolo un poco a esa España vaciada que decimos que queremos contribuir con que no sea la España olvidada, ¿no? Con un granito de arena a que no sea olvidada, ¿no? Fashion Track lo vamos a acabar en toda la geografía nacional. O sea, no es sostenible hoy económicamente. También esperamos ahí a la administración pública. Nosotros nos tiramos a la piscina. Va a haber muy pronto un Fashion Track no solo en Mallorca, sino también en el interior de Barcelona, Guadalajara. O sea que estamos en esa fase de reutilización y seguir abriendo tiendas, ¿no? Vale. Porque sí que nos encontramos siempre, ¿no? Con esa frase cuando hemos abierto tienda en cualquiera de las ciudades donde no teníamos tienda, es que aquí no hay tradición de comprar ropa usada. Pues la creamos, ¿no? Pues la creamos. Se ha creado, y la realidad es de que esa tradición se crea muy rápidamente cuando la oferta es atractiva, con una oferta con tiendas iluminadas, bonitas, o sea que son perfectamente compatibles con su entorno comercial. Que es el fashion. Sí. Bueno, ¿puedo hacer la última pregunta? Adelante. Albert, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en estos años en Modarre? Bueno, yo te diría que participar en el nacimiento, ¿no? Eso nace de algo que llamábamos el proyecto común textil de Cáritas, ¿no? Cuando esas entidades que estábamos más avanzadas, ¿no? Veíamos que juntos todavía, que si juntábamos todavía más esfuerzos, podíamos llegar mucho más lejos y poder afrontar esos retos, ¿no? Como ahora, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Sin Modarre no hubiésemos podido afrontar Lupamid, no hubiésemos participado en Lupamid. Claro. O sea, quizás no hubiésemos sido el partner para estas entidades, ¿no? Para Inditex, teníamos que dar ese dato, y hemos sido capaces. Claro, Modarre es un ejercicio de somos un modelo cooperativo, que significa que cada uno de los proyectos tiene que renunciar a algo de lo suyo en función de lo común, ¿no? O sea, a todos nos gustaría ser príncipes, ¿no? Ser un pequeño reino de taifas. Esa tentación siempre la vamos a tener, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, no? Me gustaría que se haga más grande Cáritas, no sé qué, que no el proyecto común, ¿no? O sea, ese es un ejercicio de generosidad de los 50 socios de Modarre en función de ese proyecto conjunto, ¿no? Que además creo que decir, hombre, que dice mucho de esa voluntad de comunidad que está en el fondo, en el nacimiento de Cáritas, ¿no? Por decir, ¿no? Por lo tanto, el hecho de haber podido participar en el embarazo, en el nacimiento, en el bautizo, y ahora que estamos ya casi en la fase de confirmación, para mí es un privilegio absolutamente total, ¿no? Qué bueno. Pues oye, Albert, de verdad que muchísimas gracias. Yo he aprendido muchísimo, me ha encantado, porque es que hemos tocado todos los palos: social, industrial, textil, la moda, o sea, me ha parecido tecnológico,
Total, ¿vale? O sea que de verdad que muchísimas gracias por acercarte a nuestra casa y un millón de gracias y enhorabuena por el proyecto A todos los que han colaborado, que sé que esto es en representación. Nat, muchas gracias un día más por estar con nosotros. Y a los que nos escucháis, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao.